Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Y hoy la sesión que nos reúne es para la presentación de un libro sobre un interesante personaje, un escocés en la guerra del Reino de Granada con Castilla, que tuvo un final, un triste final. Esto lo recoge nuestro amigo Isidoro Otero. Isidoro Otero, tengo que decir que es académico de esta Real Corporación. Ahora Juan López García Verdoy hará una breve semblanza sobre él, porque yo creo que además es de todos vosotros conocido, y lo que va a hacer es puntualizar un poquito sobre sus datos, porque en realidad quien tiene que hablar y enseñarnos hoy algo es Isidoro, que para eso está aquí. Sin más, le paso la palabra a Juan López García Verdoy, que va a hacer una pequeña presentación, y seguidamente pues Isidoro pues hablará de su libro, que es lo que hoy nos ha traído aquí. Estupendo, muchas gracias. ¿Vale? No sé si voy a dar yo la charla o mi nieto, Quizás lo haga mejor ya. Es que te ve y se alegra. Es normal. Bueno, ilustres académicos, señoras y señores, es para mí un honor presentar al autor del libro que hoy se va a dar a conocer en Antequera por motivos personales, ya que aprendí mucho del gran caballero que era su padre, con el que me unió una gran amistad y a que por supuesto nunca olvidaré. Isidoro Otero Cabrera es profesor de Historia en el Instituto Luis Barahona de Soto de nuestra vecina Archidona. Ha sido durante varios años director de dicho instituto y actualmente, además de impartir su labor docente, es el jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa de dicho centro. Conferenciante del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Ha sido asesor del Centro de Profesores José Rodríguez Galán y ponente en diversos cursos de formación del profesorado, así como en jornadas y congresos de su especialidad y participante en diversos proyectos de innovación educativa. Coordinador de los cursos de verano de la Universidad de Málaga con sede en Archidona. Director de la revista de estudios históricos Raya. Ha publicado como investigador a título individual y como coautor 12 libros, tanto a nivel de España como en otros países. Cuenta con más de un centenar de artículos en diversas revistas especializadas. Creo que sus grandes amores son Teba, que nos lleva al libro que hoy presenta en Antequera, Villanueva de Tapia, de la que es cronista oficial, seguramente por mérito a todos los trabajos de investigación que ha realizado sobre ella y sus personajes, y por supuesto su querida Archidona, sobre la que no para de trabajar y publicar. Por último, y para darle paso a que nos presente este trabajo, señalar que es académico correspondiente por la sección de letras de esta academia en la cual nos encontramos. Don Isidoro, tiene usted la palabra para presentarnos este magnífico trabajo que sorprenderá a los presentes por la cercanía en la que ocurrieron dichos acontecimientos. Pues Juan, muchas gracias. Yo también agradecerte la presentación y a todos ustedes por estar aquí, porque me encuentro muy cómodo. Realmente lo tengo que decir. Tengo a mis amigos, tengo a mi familia, es decir, es algo que siempre pues, te hace sentirte relajado, tranquilo, acompañado, así que no puedo pedir más. Y os voy a hablar de un libro cuyo título es James Douglas, La cruzada de Braveheart. Es mi último libro y bueno, no sé cuándo podré escribir el siguiente, porque esto de trabajar en el instituto no te deja mucho tiempo para la investigación, pero bueno, se hace lo que se puede. Este libro surgió, la primera noticia que yo tuve de esta fascinante, apasionante historia, la encontré en una plaza de Tebas. Me destinaron a este pueblo vecino, que es Tebas, y me encontré un monolito de piedra que estaba impreso, como podéis ver en la imagen,
Os estoy enseñando la parte de ese monolito de granito en español, que habla un poco de esta apasionante historia. Camino de la cruzada falleció Sir James Douglas, luchando contra los moros al lado del rey don Alfonso XI. Cayó cerca del Castillo de la Estrella el 25 de agosto de 1330. Caballero del rey Roberto de Escocia y adalid óptimo en la guerra de independencia. Sir James Douglas peregrinaba a la Tierra Santa bajo juramento de consagrar el corazón de su rey, el corazón real del libertador de Escocia, en el altar de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Es decir, la historia es apasionante, no me digáis. Un caballero escocés que sale de Escocia con el corazón de su rey, que nunca ha podido hacer una cruzada porque se ha tirado toda su vida luchando contra los ingleses para conseguir la independencia de su pueblo, y ese caballero pasa por, con el espíritu de cruzada, pasa por Castilla, y el rey Alfonso XI le dice: bueno, ya que vienes de cruzada, ya que vas a consagrar el corazón de tu rey a Jerusalén, a la iglesia del Santo Sepulcro, ¿por qué no participas en una batalla que estamos aquí en el frente nazarí, la frontera nazarí? Y James Douglas pues participa. No os cuento el final, pero bueno, ya se ha desvelado un poco. El final es trágico, y esto es lo que en principio pues me apasionó. Esto se pasaba, Pepe se ha ido, Juan, así, ¿no? Dándole, ¿no? Bien. Esta parte, sí. Esta parte está en inglés. Yo lo que vi no fue la parte en castellano, en español. Yo vi la parte esta, y lo que me impresionó es Robert de Bruce, King of Scots. Y yo digo, bueno, ¿esto qué es? Además, nada más que llegar y subir a Tebas, me encontré con una visión para mí impresionante: el Castillo de la Estrella, uno de el segundo castillo después del de Ventomín más grande de la provincia, con un patio de armas espectacular. Yo dije, bueno, me han destinado aquí, me pareció el camino muy largo, pero cuando llegué, yo dije, creo que voy a echar raíces en este lugar. Y como han dicho las personas que me han presentado, realmente yo en esos 5 años pues me quedé enamorado, me quedé prendado de esa villa y de todo lo que es la historia que va y que os voy a contar brevemente. Bien, el libro pues es la historia de un viaje medieval, la historia de una última cruzada. Todo construido de una forma, bueno, a través, como hacemos los investigadores, a través de lecturas, de investigaciones. No es una novela, por tanto hay mucha historia, y puede resultar a lo mejor un poco árido la primera parte, porque cuento todo lo de la independencia de Escocia, hablo de todo esto, pero realmente la historia es muy apasionante, porque mezcla, todo está construido, además con la investigación, mezcla a personajes como caballeros templarios, monjes guerreros, que ustedes ya lo saben, con hábitos blancos y con la cruz paté, con guerreros nazaritas, como anhelaría realmente la más consumada novela histórica. A lo mejor me hubiera interesado hacer una novela histórica, se hubiera vendido más que un libro de historia, pero bueno, había que contar esta historia. El título principal es James Douglas, pero el subtítulo es La última cruzada, la cruzada de Braveheart. La cruzada de Braveheart es la cruzada del corazón valiente, ¿no? ¿Os suena lo de Braveheart? ¿Os suena por la película? Braveheart es aquella película que Mel Gibson va a popularizar y que va a contar la historia de la independencia de Escocia. ¿Conocéis o acordáis de que había un héroe en la película que era William Wallace y que muere porque no le interesa a la nobleza escocesa tener como líder, pero sí le interesó que fuera el primer mártir?
¿Quién fue el personaje de la élite de Escocia que va a conseguir la independencia? Al final, Robert de Bruce, el rey Roberto, de una familia muy importante, la familia de Bruce. Así que Roberto I será el primer rey de la Escocia independiente. Bueno, pues se tira toda su vida, como ya os he dicho, luchando contra los ingleses, y un rey de principio del siglo XIV que no haya podido hacer en vida una cruzada, pues le quedó como una espinita clavada en el corazón. Le quedó ese hecho como algo que él, cuando estaba en su lecho de muerte, lo primero que va a hacer es encargar que uno de sus caballeros lleven, como dice aquí el monolito, su corazón embalsamado, es decir, cuando muera le extraigan el corazón, lo embalsamen, y en una cajita de plata, eso es lo que dicen los textos, luego veremos lo que realmente ocurrió, porque una cajita de plata era muy problemático, estaría golpeándole continuamente sobre el pecho, ¿no?, a ese caballero Douglas. Pues bien, la película nos cuenta lo de Wallace y se llama Braveheart, Corazón Valiente. Bueno, pues mi libro desmiente todo eso, desmiente a Hollywood. Lo de Hollywood no es así. ¿Por qué? Pues porque Mel Gibson utiliza esta expresión que es muy popular en Escocia, pero el corazón valiente no es Wallace. El corazón valiente es el corazón del rey Roberto, que lleva su caballero, su principal adalid, que es James Douglas, lo lleva cuando él ha muerto en peregrinación a Jerusalén y muere lanzándolo en pleno combate. Y cuando Douglas está luchando en las estribaciones del río Guadalteba, en la batalla entre nazaritas y castellanos, él va a pronunciar la frase: adelante, bravo corazón, adelante, corazón valiente. Y la historia escocesa, lo de Braveheart, es algo muy, muy conocido. Y Mel Gibson utiliza pues este término para la película. Y bueno, ha tenido mucho éxito y la habéis visto casi todos, me parece, ¿no? Pero no es Wallace, no es Braveheart. Braveheart es Roberto, el rey Roberto, y su caballero James Douglas, que es el encargado de esto. Por tanto, yo quiero corregir en este libro esa visión errónea que Hollywood pues nos ha metido, igual que hay muchas equivocaciones. El kill todavía no se llevaba. Bueno, históricamente la película adolece de muchas cosas. Pero no vamos a criticar la película, vamos a hablar del libro que hoy presentamos en esta maravillosa sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Es un libro en el que se habla del pasado y del presente. Bien, un libro de historia habla del pasado, pero ¿por qué del presente? Pues porque esta historia está aún viva. Esta historia tiene un presente muy importante, porque los descendientes actuales de James Douglas, que se llaman, y que yo lo conocí, estuve en Escocia y me recibió en el Parlamento escocés, el descendiente se llama James Douglas Hamilton. Y es un personaje muy, muy importante. Es el custodio de las joyas de la corona escocesas. Y tiene un papel muy relevante en la política escocesa. Pues James Douglas Hamilton y toda la familia, concretamente el conde de Selkirk, que era también conde de Douglas, con el que solo pude hablar por correo electrónico. Sí, bueno, correo electrónico, sí, creo que pude contactar con él, porque murió a finales del siglo XX, y no sé si pude contactar o por carta, creo que fue por carta, no había correo electrónico todavía, y no sé, creo que fue por carta. Pues el conde de Selkirk quería hacer lo que su antepasado no había terminado. El corazón del rey Roberto no acabó, no terminó, no fue consagrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Entonces él lo que quería, ¿qué era? Seguir lo que 7 siglos antes le habían encomendado a su familia. Así que en el presente tiene la historia todavía mucha importancia. Está viva. Además,
a mí el libro, he hecho muchas fotografías, he estado en Escocia investigando, no lo puedo investigar sobre un caballero escocés y solamente ver las fuentes castellanas, porque luego os comentaré, esto es como muy técnico, pero apenas tenemos fuentes castellanas, solo aparece una referencia en la crónica de Alfonso XI, una, y habla de la muerte de un caballero extraño. Yo creo que el cronista se equivoca y no sabe poner extranjero y pone extraño. Pero claro, ¿quién muere en la batalla de Tebas? ¿Qué caballero extraño muere en la batalla de Tebas? James Douglas, no hay otro. Así que fuentes castellanas, muy pocas. Tuve que irme pues a Edimburgo, al Museo Nacional de Escocia, a los archivos y bueno, enfrentarte con un inglés del siglo XIV. Yo no podía, tuve que pedir mucha ayuda, pero bueno, al final he leído libros de otros historiadores ingleses que han trabajado sobre el tema y he puesto un poco lo que es los conocimientos que ellos tienen y yo pues lo traslado aquí. Y luego también he querido pues unir un poco Escocia y Andalucía. Escocia era, donde luchó James Douglas, era una zona de frontera, igual que ocurría en Tebas. Tebas era una zona de frontera entre Castilla y el Reino de Granada. Todos esos contactos entre europeos desde la Baja Edad Media me han apasionado siempre. Claro, eran hombres y mujeres de un mundo diferente, de un orbe diferente. Pensar que estamos en el siglo XIV, la violencia y la guerra eran algo cotidiano. El sufrimiento se hacía palpable día a día con el hambre, con las malas cosechas, con la sequía, que siempre cuando se producía, ¿qué ocurría? Se generaba una mortandad epidémica, la peste que luego un poco más adelante, en 1348, arrasará toda Europa, la gran peste del siglo XIV. Por tanto, todo esto ayuda a que la religión impregne un poco, toda esa mentalidad, porque el pecado va a ser muy importante. La idea del pecado está irremediablemente presente en todos los aspectos de lo que era la vida en aquel siglo XIV. Y había una promesa de salvación. Por supuesto, esa promesa de salvación no era la de este mundo. Se te prometía que te iban a salvar cuando en otro lado. Y bien, por tanto tenemos que empatizar un poco. Tenemos que ponernos con la mentalidad del siglo XIV. ¿Cuáles eran los valores de aquella época? ¿Cómo se pensaba? ¿Cómo la epidemia, el hambre, las guerras, todo era lo cotidiano? Es importante. Y luego la idea de cruzada. La idea de cruzada es algo también que nos parece, bueno, algo como muy, muy antiguo, y así lo es, pero en aquella época la lucha por la cruz o el enfrentamiento entre dos culturas, la cruz y la media luna, pues era algo fundamental. La cruzada, aunque ya no era el momento más álgido de la etapa de la cruzada, todavía estaba presente en Flandes, en Aragón, en Hainaut, en Castilla, en Portugal, en Navarra, en todos los que eran los reinos peninsulares, pero por supuesto en Bohemia, en Beaumont, en Alençon, en el Duque de Borbón, que también va a participar. Es decir, Europa está impregnada por ese espíritu de lucha contra el infiel. Eso es algo para que comprendamos un poco este tema. Pero además Douglas es algo más. ¿Por qué hace Douglas la cruzada? ¿Por qué coge 3 barcos y sale de Escocia y va a Jerusalén y pasa por Castilla, pasa por Sevilla y se encuentra con un rey que le pide que luche, que es Alfonso XI? Pues porque James Douglas es un embajador. Realmente lo que viene, su viaje es como un embajador de un nuevo reino. Escocia se estaba instalando como un nuevo país, como un nuevo reino, perdón, país no, reino, como un nuevo reino en el concierto de las naciones, en el tablero de lo que era la Europa de la Baja Edad Media. Así que él era el embajador, el que venía a dar a conocer que Escocia ya era independiente, que habían luchado contra los ingleses y que él llevaba el corazón de su rey. Así que tenemos a un caballero
todos los poderes, plenipotenciario, ¿no? Y eso era algo pues muy importante. No eran muchos, la cruzada fueron 3 barcos los que partieron desde el puerto de Berwick o de Montrose. Hay una duda de dónde salió el barco, pero aunque fueran pocos soldados, el prestigio que tenía James Douglas, y el hecho de que llevara colgado el corazón embalsamado de su rey, pues le dio a la historia un talante romántico y de hazaña que era muy importante. Así que de todo esto hablo en mi libro. Hablo de 2 tierras, del Valle de Douglas y del Valle del Guadalteba, que lo conocemos. 2 tierras que eran zona de frontera. Hablo de caballeros en el libro, de caballeros que fueron personajes importantes. Uy, voy a regañar yo a Hugo. Hugo, mi vida, tú quieres venirte aquí a hablar también, ¿no? Estás muy charlatán tú hoy. Bueno, personajes muy importantes. Roberto I, Robert de Bruce, Alfonso XI. Alfonso XI fue uno de los grandes reyes castellanos, tomó Algeciras. Es decir, ya había dejado casi la conquista hecha, aunque todavía el Reino de Granada, porque llegaron de nuevo la ayuda de los benimerines, de los norteafricanos. Pudo aguantar algún siglo más, casi 2 siglos, todavía el Reino de Granada. Othmin, Muhammad IV. Son personajes muy, muy importantes. Y hablo de 2 fortalezas, que las vais a ver. Quiero que la veáis. 2 fortalezas. El Castillo de la Estrella y Castle Douglas. El Castillo de Douglas. O como le dicen los ingleses, Castle Dangerous. El Castillo Peligroso. El Castillo Peligroso. Dangerous. 2 lugares muy importantes, 2 ciudades y ciudades claves: Sevilla, Jerusalén, ruinas y abadías. Lucía, ahora mi compañera me ha comentado que está en Roslin. Vamos a ver Roslin, os voy a enseñar brevemente Roslin. Luego no os quiero aburrir mucho y nos dedicaremos a ver las imágenes y algún comentario y poco más, porque dar aquí una clase de historia pues no es el momento y hay que ser breve. Tenemos que ser breves. Así que, pues de todo esto habla mi libro. Bien, ¿cuándo empieza todo? Todo esto es en la abadía, en la iglesia de Santa Brígida, St. Bride's. Está en el pueblo de Douglas. Y por supuesto, pues el apellido está en estas vidrieras multicolores de la iglesia. Todo empieza aquí. Todo empieza en el lecho de muerte, en el lecho en el que el rey Roberto ya está asistiendo a sus últimos días. Sus caballeros le rodean. ¿Sabéis de qué murió? ¿Os acordáis de la película? ¿Qué enfermedad tenía el padre del rey Roberto y él la va a heredar? Lepra. Correcto. La lepra era una enfermedad maldita en aquella época. Era como un castigo de Dios y tal. Que un rey tuviera lepra, pues bueno, siempre se ha querido ocultar bastante. Pero bueno, muere el rey Roberto y muere sin poder hacer una cruzada. Entonces le pide a Douglas y a todos sus caballeros que les traigan el corazón y que lo lleven a Jerusalén. Pues nada, aquí tenemos, esto es parte de lo que es el fragmento de la tumba de Bruce. Del rey Roberto, fragmento de alabastro. Esto lo encontré en el museo de Escocia, ¿no? En el museo de Escocia lo fotografié. Todas las fotografías son mías, no hay nada de internet, no penséis, todo está hecho por mí, con lo cual hay, bueno, algunas más que otras. Esto es un dibujillo de una galera escocesa que bueno, ¿cómo sería más o menos los barcos que salieron de Montrose? Yo opino que salieron de Montrose. Serían barcos, no serían luego lo que será la nao del siglo XV, la gran nave del siglo XV con la que Colón va a descubrir el nuevo continente. Son todavía barcos pequeños,
de poco calaje. Por tanto, si sale del puerto de Monrose, posiblemente el puerto de Monrose está aquí. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Se ve bien. Yo creo, apuesto por esto, por Monrose. Me he traído un bolígrafo para señalar y se me olvida. Monrose. El puerto de Monrose está aquí. Sí sabemos que hizo en el recorrido, que hizo una parada en Sluis. ¿La veis? Sluis es el puerto de una ciudad que posiblemente conozcáis también, Brujas. Es la Venecia del Norte, es una maravilla. Pues es el puerto de Brujas. Paró aquí. Claro, era una zona muy importante. Ya sabéis que toda la lana llegaba a Flandes, a toda esta zona. Y creemos, y yo opino por el tipo de embarcación, que fue una navegación de cabotaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no abandonaban, se alejaban muy poco de la costa. ¿Por qué? Porque eran unos barquitos muy endebles, los que, por tanto, la línea azul es la que yo opino que siguieron. Otros cronistas dicen, Jean Lebel opina que no, que fueron directamente hasta La Coruña. Pero si ha venido de cabotaje, yo creo que siguieron. Además hay una crónica de un general carlista que habla de que en Santander había un memorial, un monumento. Estamos hablando de la guerra carlista, pues ya sabéis, fueron durante la regencia de María Cristina, antes del reinado de Isabel II, es decir, a principios del siglo XIX. Pues él comentaba, este general carlista, de que en Santander había un monumento, un memorial que se llama el Douglas. El Douglas castellanizado ya. ¿Y qué quiere decir? Pues que podía tener sentido que parara en Santander la expedición escocesa. ¿Y por qué no paró también en Santiago? ¿Por qué no fue a Santiago de Compostela? Él se llamaba James. James es Santiago también, ¿no? Jacobo. Así que la ruta jacobea podía haber hecho una parada si iba con el espíritu de cruzada. Hay un problema histórico que mucha gente nos dice que no, pero yo estoy convencido que sí fue así. Un cronista, la crónica concretamente de Jean Lebel, un cronista francés, dice que paró en Valence-la-Grande, en el lugar de Valence-la-Grande. Entonces, el profesor Coca Castañer de la Universidad de Málaga, profesor mío que fue de medieval, dice que se equivoca, que Jean Lebel se equivoca, que no, es que ¿cómo va a estar Valencia la Grande? No pudo. Valencia todos sabemos dónde está, y además él se queda aquí. Él no llega. Entonces dice, Jean Lebel se equivoca, confunde. Bueno, lo que yo encontré en mi investigación es que, señores, que hay en el río Miño hay una Valença do Miño. ¿La conocéis? Pues Valença está en la frontera entre España y Portugal. Está en la frontera. Posiblemente, después de atravesar todo el norte peninsular, pues posiblemente tuvo que parar para coger alimento, agua y demás. Las expediciones en esos barcos tardaban tiempo. Así que Valença, aquí, en la desembocadura del Miño, pudo ser esa Valence-la-Grande, porque era una ciudad importante. Valença, fíjense ustedes, aquí en el libro de las fortalezas de Duarte de Armas del siglo XVI, hablamos de que es una ciudad muy importante, con una fortaleza grande y, como pueden ver, navegable. Los barcos llegaban hasta ella. Así que esa Valence-la-Grande de Jean Lebel, pues no tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Además, la descripción, como veis, pues tenemos, por supuesto, el escudo portugués, ¿no? Es una ciudad portuguesa.
pero está enfrente de, creo que es, si no me equivoco, Tui, ¿no? La ciudad. Está enfrente, es decir, que son como dos ciudades hermanadas. Tui es gallega y Valença es portuguesa. Bien, pues Valence la Gran pudo ser el itinerario, ¿no? Pudo ser el itinerario que hemos dicho antes. Está aquí y perfectamente se comprende que pudo estar. Bien, hoy esta es la puerta de la fortaleza de Valença. Es decir, estamos ante una ciudad importante que jugó un papel clave en aquella época, cuyo castillo y cuya zona de frontera con el poderoso reino de Castilla, que tenía dominada toda Galicia, pues le dio una importancia grande. Pero bueno, al final, ¿dónde llega? La expedición llega a Sevilla, que también tiene un río navegable, ¿no? Y se podía perfectamente los barcos atracar en esa ciudad en 1330. En 1330. Pues bien, él llega a Sevilla y enseguida se pone en contacto con la corte del rey Alfonso XI y le comentan que participe en la cruzada, que participe en la conquista de un castillo en el que el rey estaba cercándolo. Ese castillo es este castillo que veis aquí, una maravilla. Estamos viendo la torre del homenaje, la fortaleza. El patio de armas es muy grande y todo lo que es el primer cinturón de muralla, espectacular. Este es el castillo de Tebas. Como veis, hasta aves rapaces pillé aquel día sobrevolando la torre del homenaje del castillo de Tebas. Bien, ¿dónde paró? ¿Dónde estaba el enemigo? Los nazaríes, aquí, en esta fortaleza. Yo no sé cómo subir al castillo a esta altura. Subí al castillo de Turón, a todo lo alto. Hoy hay un castillo medieval, pero que es un poco posterior. Cuando Osmín, los granadinos, vienen a luchar contra los castellanos, se instalan a varios kilómetros, en Turón. ¿Os suena Turón? Turón es conocido, es una zona. Posiblemente acamparon aquí, en el valle, en el río. Todavía no estaba el castillo. Yo de verdad no sé cómo subí. Me ayudaron, subimos, hicimos fotos y demás. Hoy no sé si sería capaz de hacerlo. Pero bueno. Y esta es la imagen que se ve desde el castillo de la Estrella, desde la fortaleza. Por tanto, lo que estoy viendo, esto sabéis lo que es, ¿no? La tierra que se ha ido colmatando contra la muralla. Este es el patio de armas del castillo de Tebas. Con el tiempo la muralla ha servido de parapeto a la tierra y aquí lo que habría era que excavar y que saldría. Pues la ciudad musulmana. La ciudad musulmana, pero como no hay dinero para excavar, ni nada de esto, ni la cultura está como está, pues nada. Y los castellanos se instalaron, ¿dónde? El campamento cristiano aquí, junto al río, para imposibilitar la llegada al agua. Este es el río Guadalteba. Lo veis, ¿no? Todos los árboles, donde hay vegetación, hay agua. Pues cortaron todo esto, lo llenaron. Imaginaros cómo sería aquello el campamento cristiano. Pues todo con todos los arreos, con todo de lo que es una situación de cerco de una ciudad. Pues bien, os he hablado de todo esto, no quiero tampoco extenderme mucho más. Bien, ¿quién acompaña a James Douglas? ¿Quién acompaña a James Douglas? Fundamentalmente los caballeros más importantes fueron Sir William Cate de Galston, Sir William Cate, que era el segundo, después de James Douglas, el personaje más importante. ¿Por qué no muere?
porque murieron muchos escoceses en la batalla. ¿Por qué no muere Sir William Kate? Porque unos días antes, ya sabéis que ellos entrenaban para entrar en combate, era lógico, ¿no? Pues tiene una caída del caballo, se fractura la mano. Un caballero con una fractura de mano no puede luchar, las espadas en aquella época no eran leves, necesitaban empuñarlas con fuerza, y Sir William Kate va a sobrevivir. En cambio, los caballeros más importantes van a caer en la batalla. ¿Quiénes son? Son los hermanos Robert y Walter Logan y otros dos hermanos, William y John Sinclair. ¿De dónde? De Roslin. William y John Sinclair de Roslin. Ahora hablaremos de Roslin y de la abadía y por qué tiene relación con nuestra historia. Bien, pues el rey de Granada manda a su general en jefe, Osmin, que era un bereber, el jefe de las milicias africanas bereberes, y por supuesto la caballería nazarí era, aquí veis el castillo de Turón, la fortaleza de Turón, donde se instaló Osmin, una visión. Así que aquí tenemos un poco para que lo veáis, para que os situáis. ¿Cuál fue el lugar de la batalla? Aquí tenemos el castillo de la Estrella, el campamento cristiano. Y todo esto, el río, el vado del río Guadalteba. El campamento cristiano quería impedir que los musulmanes llegaran al agua, lógicamente, si no el cerco no tiene sentido. ¿Dónde se colocan? Hoy están los pantanos, lógicamente, entonces no había pantanos del Guadalhorce. ¿Dónde se instalan los nazaríes? Aquí, en el castillo de Turón. Muy cerca está Ardales. Muy cerca está Ardales. Bien, por tanto, una distancia importante. Los nazaríes guardaron la distancia. ¿Qué es lo que hacían ellos? Expediciones a caballo para hostigar a los cristianos, al campamento cristiano, para hostigar e intentar debilitar. Intentaban que desde el castillo, por supuesto, también van a luchar, y desde aquí, hacerle una encerrona. Pero las avanzadillas musulmanas de Osmin no van a ser tan eficaces. Ahora lo veremos un poco más adelante. Esta es la imagen desde lo que hoy es el campamento. Bueno, hoy es, como estáis viendo, una tierra calma, ¿no? Una tierra de cultivo. Esto sería el campamento cristiano. Todo esto os lo podéis imaginar, pues lleno el escenario, ¿no? de lo que es una ciudad de lona, de hierro, de madera, con fraguas, con marmitas, con armatostes, con máquinas de guerra, gallardetes, estandartes, todo lo que es lo típico de una operación de asedio. Bien, pues, y encima, como un águila ahí colocada, el impenetrable y la gran fortaleza del castillo de la Estrella, con hoy ya las murallas bastante restos de las murallas. Espero que no se las inventen, que no las construyan, sino que mantengan lo que hay, porque el tema de la conservación es delicado. Pero bueno, aquí se produce la batalla, y aquí es para que lo veáis desde el otro punto de vista, la zona del campamento cristiano y cómo está el río, cómo aquí corta la posibilidad de llegar al río. Una explanada perfecta para toda esa ciudad de lona, de hierro, y con todos los caballos y todo el armamento, los trabucos que se utilizaban para atacar la fortaleza. Bien, pues posiblemente sabemos que los escoceses se encontraban a las órdenes de Pedro Fernández de Córdoba, y continuamente a la hora de cercar el castillo había que impedir que llegaran al agua. Uno de los sitios que controlaron es el Tajo del Molino. Es una maravilla que está muy cerca de Tebas. Está muy cerca de Tebas. Hay agua, y aquí también va a haber un control para que los sitiados
no puedan abastecerse de agua, porque se trata de sitiarlos hasta que se rindan ya, porque no hay alimentos, porque no tienen agua, porque no pueden resistir más. Así que os invito a que veáis este lugar que es paradisíaco, el Tajo del Molino. Esta foto, bueno, era un día increíble, el agua para bañarse, hay también una alberca, es decir, se puede pasar un día de campo increíble aquí en esta zona. La batalla posiblemente fue en el río Guadalteba, posiblemente fue aquí, en esta zona, en este valle, se produjo la batalla. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Douglas llevaba el corazón, pero no era una caja. Aquí han hecho una recreación en las Douglas Day de Teba de lo que podía ser el cofre. Como veis es circular, para que no... tiene que tener una forma cónica para que si llevo me pueda tener un juego, no me esté dando golpes. ¿Perdón? Sí, entonces la forma de cono, aquí la han hecho, yo creo que sería más pequeñito, más alargado. Ahora veréis el original, porque ya ha aparecido, ha aparecido. Lo que pasa es que lo estoy dejando todo para el final que nos sigue interesando. Este es el original, pero no es el auténtico. Este es el que se encontró en 1990. No, el auténtico no, perdón, lo he dicho mal. Debajo de este cofre cónico hay uno medieval más pequeño. Este es el envoltorio. Esto es muy grande. Y lo han metido en este más grande y lo han vuelto a enterrar. Porque durante 7 siglos estuvo escondido. No se sabía dónde estaba. Luego lo explico. Durante 7 siglos el corazón del rey Roberto, el que lanzó Douglas cuando entró en la batalla, no lo encontraba nadie. Ese es lo interesante. Y todo ello, pues, os lo cuento. Pero debajo de este cofre está el cofre medieval. Se ha sabido por rayo X y se ha visto que hay un cofre más pequeñito, y lógicamente porque tú lo que no puedes llevar es una cosa muy grande, que te vaya, porque el tío no se lo quitaba. Iba colgado con él. Siempre. Se lo quitó solo cuando entró en batalla. Lo lanzó al enemigo y fue a recogerlo. Por eso, y dijo la frase de Braveheart. Corazón valiente, adelante, Braveheart. Bien, pues esto apareció en las excavaciones que ya os contaré ahora más adelante. Así que esta es la zona, posiblemente el vado del Guadalteba, donde ellos caen. Todo el mundo va a llevar a beber a las bestias, a los caballos, a los animales. Luego es un sitio que los nazaríes aprovechaban para atacar. ¿Y qué ocurrió? Pues que los escoceses pensaban que los nazaríes eran perdonen, aquí no hay ningún anglosajón, no, que eran como los salvajes ingleses, que se los iban a cargar y que bueno, que no había ningún problema. Pero los soldados nazaríes llevaban luchando contra los cristianos mucho tiempo. Eran expertos guerreros, expertos jinetes, dominaban la táctica militar como nadie y tenían una táctica que los cristianos ya la conocían, le llamaban el torna fugit, es decir, huir para luego tornar. Los soldados nazaríes huían, los cristianos al principio, luego no caían, los seguían y ellos hacían la maniobra envolvente y caían en la trampa vilmente. Claro, los castellanos lo sabían, yo creo que se lo avisaron, pero los escoceses vieron que los nazaríes huían, salieron detrás de ellos y cuando se dieron cuenta, a los hermanos Logan y a los hermanos Sinclair, a 4 caballeros importantísimos, a los que Douglas tenía un gran aprecio, lo habían hecho una maniobra envolvente. ¿Qué hace Douglas? Douglas va a salvarlos, va a por ellos. Pero lógicamente ya en total eran 7 caballeros, no vaya a pensar. Sí, tenían alguna mesnada, pero gente a caballo, 7 escoceses, no había más. 4 mueren, 4 están rodeados y Douglas
va a por él. Se salvan dos. El William Kate, que se había caído del caballo y que no entró en batalla, y Douglas, que fue a salvar a William Sinclair y a los hermanos Logan. Esto es una recreación de un pintor que de verdad era amigo y cuando yo este libro lo presenté la primera vez, sin saberlo, y de verdad me emocioné, su mujer estaba entre el público. Me estaba escuchando la mujer de Paulino Arias, el que hizo este cuadro, un pintor malagueño y ha hecho pintura histórica muy reconocida. Estos son unos apuntes para un cuadro que él quería hacer, no le dio tiempo. La mujer, cuando yo terminé la presentación, me hace una pregunta y me dice, perdone, pero ese cuadro lo tengo yo. Yo soy la mujer de Paulino Arias. Bueno, la sala se quedó. Yo me quedé, no sabía lo que contestar. Nos quedamos todos emocionados, ¿no? Bueno, pues Paulino Arias hizo su interpretación de cómo muere James Douglas. Lógicamente esto es una interpretación literaria, histórica, artística, ¿no? Que él, el caballero antes de morir, rodeado de soldados nazaríes, bueno, al final cae, él mata a muchos, pero al final es atravesado por una lanza, a saber lo que ocurrió, ¿no? A saber lo que ocurrió. Porque fuentes tenemos muy pocas, y las que tenemos son escocesas. ¿Y cómo pone a James Douglas? Por las nubes, como un héroe, ¿no? Tanto es así que cuando muere, los escoceses le echan la culpa a los castellanos. Le dicen que los castellanos no le han ayudado, que lo han dejado solo. Eso es lo que aparece, lo que cuenta en Escocia. Y yo lo he contado en el libro porque en las fuentes de Castilla, en la gran crónica de Alfonso XI, dice que un caballero extranjero cayó en la trampa del Tornafuji por su culpa, porque fue imprudente. Así que, os dais cuenta, nos vamos a una fuente, nos vamos a otra, igual que si ahora leemos un periódico o leemos otro. Cada uno nos cuenta una versión distinta. Bien, pues Paulino Arias hace esta versión. Esto es amortajado Douglas, esto lo hicieron en la octava de Douglas Day de Tebas, las jornadas de Douglas, y bueno, pues está muy bien, le pusieron ahí, veis que la figura cónica donde lleva el corazón, lo que ellos pues han interpretado. Y esta es algo que hay dentro del patio de armas del castillo de Tebas, una iglesia que se ha excavado. Bueno, ¿dónde lo enterraron? No lo sabemos, porque enterraron a los caballos, la carne, el cuerpo, no los huesos. ¿Comprendéis? No van a llevar en barco el camino de vuelta. William Cates, que era el que tenía que volver, dice, yo no me llevo ahora, ¿cómo voy a llevarme a los cadáveres? La carne tiene que ser santificada en un lugar sagrado, en alguna ermita, en algún sitio. Ha aparecido dentro del castillo una iglesia, pero bueno, no creo que sea coetánea, y es improbable. Lo enterraría en algún lugar a los escoceses. ¿Y qué se llevaron en el camino de vuelta? Se llevaron los huesos, por tanto los tuvieron que descarnar. ¿Y qué hicieron con Douglas? Le embalsamaron el corazón. Con lo cual, los escoceses venían con un corazón embalsamado, el del rey Roberto, y volvieron con dos. Con el del rey Roberto, que lo consiguieron recuperar los castellanos, lo consiguieron recuperar, y con el de James Douglas. Así que la historia es, no me digáis, un poco rocambolesco, ¿no? E interesante y apasionante, ¿no? Pues aquí está la tumba de Douglas. Claro, los huesos, la carne quedó en Tebas, pero los huesos están en Escocia, en los borders, en la frontera, en un pueblecito que se llama Douglas, en las tierras de este señor. Pues esta foto está en la iglesia de St. Bride, Santa Brígida, la tumba de Douglas. Claro, la tumba es del siglo XIV, la cara ya no hay nada, no queda, media pierna cortada, el animal que estaba a sus pies apenas se ve, no podía ser un perro, un león, no se puede bien identificar, la espada del caballero, pero es la tumba de Douglas, aquí lo pone, aquí lo pone, aquí lo pone. ¿Y esto qué es? ¿Qué hicieron con el rey, con el corazón del rey Roberto? No he puesto, me parece que no, porque ahora creo que la tengo más adelante.
¿Qué hicieron con el corazón del rey Roberto? Lo enterraron en esta abadía. Porque él ya había sido enterrado cuando murió. En Dunfermline. Él había sido enterrado, su cuerpo y su carne. Pero el corazón embalsamado quería ir a Jerusalén. Pero como no pudo ir porque murió en Tebas, se lo llevaron. ¿Y cuál era la abadía más en la que el rey le tenía más aprecio? La abadía de Melrose. Y aquí está enterrado. Concretamente, aquí, en el punto 8. Aquí está enterrado el corazón. Enterrado recientemente. Porque realmente no se sabía. Todo el mundo buscaba el corazón en el altar mayor. Pero en un momento de la Edad Media cambiaron el corazón de sitio. Lo quitaron del altar mayor y pusieron el corazón embalsamado en lo que era el patio del convento. Entonces nadie lo encontró. ¿Y qué es lo que han hecho actualmente? Enterrarlo aquí ya, con el nuevo recipiente. ¿Os acordáis, no? Del nuevo recipiente que tiene un recipiente que tiene otro recipiente donde está el corazón medieval. Bueno, pues esto es Melrose. Es una abadía en ruinas. También os la recomiendo, cuando vayáis a la zona sur, verla, porque es preciosa. Aquí aparece el corazón cuando los arqueólogos lo descubren, en 1996. Gordon Edwards y Julie Franklin sostienen el cofre en sus manos. ¿Y por qué saben que es el del rey Roberto? Pues porque no hay referencia de ningún otro corazón enterrado en Melrose, nada más que el del rey Roberto. Luego, si aparece un cofre, y además con forma cónica y tal, tenemos casi la certeza de que es ese el corazón. Bien, pues ¿qué ocurre? Que yo me pongo en contacto cuando estaba en Tebas, me puse en contacto con la familia Douglas. Y el conde de Selkirk, que vivía en Londres, en un lugar, en el barrio de Belgravia, en la calle de Eaton Place, una de las calles más importantes de Londres. Bueno, era una persona con poderío, pues el conde de Selkirk me dice que él quiere llevar a cabo la empresa que su antepasado no pudo hacer, que él quiere llevar el corazón a Jerusalén y consagrarlo en la iglesia del Santo Sepulcro. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no lo haces? Y me dice, es que no sabemos dónde está. ¿Y qué ocurre? Que el conde de Selkirk tenía ya 80 años cuando yo estaba en Tebas. ¿En qué año, Lucía? 94, 93. 93. Hace ya muchos años también. Pues bien, el conde de Selkirk ya tenía 80 y tantos años. Y cuando aparece en la excavación el corazón del rey Roberto, él ha muerto. Y el gobierno de Escocia, ¿qué dice? Que ya no se mueve más el corazón. Que el corazón se queda ya enterrado para siempre. Se queda enterrado en Melrose. Y le ponen esta losa encima, en la que pone un noble corazón nunca descansará, nunca estará en paz. Está en gaélico, no está en inglés. Sí, freedom, sí lo entienden, ¿no? Si carece, si le falta la libertad. Y le ponen el corazón, la figura del corazón. Y le ponen el saltaire. Saltaire es la bandera, la cruz de San Andrés, escocesa. Entonces ya han dicho, ¿qué han dicho? Pues que siempre se va a quedar aquí el corazón, en Melrose, el corazón del rey Roberto. Que ya, lo siento mucho, pero ni a Jerusalén, ni al Santo Sepulcro, que la historia ha dictaminado. Así que, Sir James Douglas Hamilton, que aquí lo ven ustedes, es este señor. Yo soy estoy un poquito más gordito, he perdido peso. Y la delegación, la alcaldesa de Tebas, el Linero y muchos ciudadanos del colegio de Tebas y también de Campillos, porque siempre en el colegio de Tebas había mucha gente de Campillos. Una delegación entera nos recibieron en la Chambers Number 1, en la cámara número 1 del Parlamento. El tío sabía que salimos en la tele,
de Escocia, aquello tuvo una repercusión importante. Aquí tengo conmigo a gente que me acompañó en aquel viaje. Manoli? Y éramos más jóvenes, ¿no? Éramos un poquito más jóvenes. ¿Tú dónde estás? ¿Te ves? Tu hermana está aquí. ¿Tú dónde estás? Pues no lo sé, no te ves, ¿no? Bueno, pero bueno, hicimos eso, ¿no? Estuvimos devolviendo, por tanto, la visita que hicieron el conde de Selkirk, porque ¿saben ustedes quién había puesto el monolito en la Plaza de España en Tebas? El conde de Selkirk. ¿Saben ustedes quién nos dio a conocer esta historia? El conde de Douglas y de Selkirk. Ese hombre que murió antes de que la excavación arqueológica encontrara el corazón. Ese hombre, de su dinero, pagó un pedrusco tremendo de granito y lo colocó en la plaza de Tebas. Y los historiadores españoles nos enteramos que un escocés luchó en la batalla, porque no teníamos ni idea. Entonces nos pusimos y solo encontramos una frase en la crónica de Alfonso XI. Claro, ¿cómo lo íbamos a saber? Era imposible. Pero para ellos era algo muy importante. Y el conde de Selkirk y de Douglas quiso que la memoria no se perdiera, la memoria de sus antepasados. Y señores, en Tebas ustedes lo pueden ver. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues mire, con la alcaldesa y yo, más gordito, más hermoso, pues pusimos un ramo de flores en el monolito que está en la contraportada del libro. Depositamos un ramo de flores en el monolito del rey Roberto y con eso pues quisimos de alguna manera pues hacer justicia a toda esta historia. Fuimos a Douglas, al pueblo. Nos recibió el alcalde. Le regalamos un cuadro del castillo de Tebas y tal para tener un presente con él. Estuvimos en el castillo de Tebas, de Escocia, en Castle Douglas, en Castle Dangerous, el castillo peligroso. Estuvimos en la tumba. Aquí veis a maestras y a la alcaldesa y a maestras de Tebas, leyéndole un poema. Porque Loli era una mujer muy creativa, le leyó un poema a Douglas, en su tumba, en honor suyo. De alguna manera quisimos pues devolver todo esto. Y lo que os comentaba, habían enterrado los huesos y enterraron el corazón. Aquí, lo estáis viendo. The good Sir James Douglas. El bueno Sir James Douglas el bueno. Muerto en 1330. Aquí está. Se han pasado un poquito, ¿verdad? Los listones estos dorados no lo tenían que haber puesto. Pero bueno, parece que es que no quieren que toquen y que nadie quite estos corazones. Al lado hay otro familiar que murió varios siglos después, en el siglo XVI. Se llamaba Archibald y tal. Y también pues embalsamaron su corazón, ¿no? Pero el primero en 1330, ahí en St. Bray. Y nosotros estuvimos. ¿Y os acordáis de la tumba y del letrerito que había, no? Pues aquí tenéis la foto de Good Sir James Douglas, muerto en la batalla contra los moros en España, cuando iba de camino a los santos lugares, Holy Lands, con el corazón del rey Roberto, 25 de agosto de 1330. Eso también da fe pues, de lo que ocurrió. Bien, vimos muchas cosas. Habéis escuchado hablar de Stone of Destiny, la piedra del destino, donde eran coronados los reyes escoceses, que los ingleses robaron y colocaron en Westminster durante mucho tiempo y han tardado años y años para devolvérsela a los escoceses. Todo un símbolo. Y esta es la abadía. Quiero terminar de Roslin, porque llevo mucho hablando, sí, llevo mucho rato. La abadía de Roslin, en la que Lucía y Juan han estado hace poco, ¿no? 3 veranos estuvisteis. Pues la abadía de Roslin es realmente una verdadera maravilla. La capilla de Roslin se ha hecho muy famosa por un libro que todos a lo mejor habéis leído. El libro de Dan Brown, ¿no? El Código da Vinci.
Todos lo habéis leído. Y como Dan Brown termina la historia aquí, pues ahora ¿qué ocurre? Que hay que sacar la entrada para ver la abadía de Roslin con mucha antelación, que está llena de gente y que no se ve tan tranquilito. Lo que ocurre es que nosotros madrugamos mucho. La gente me criticaba, me decía, pero ¿qué hacer levantándote a esta hora? Digo, es que no quiero ver la abadía llena de turistas. Nosotros también lo éramos, pero bueno, nos considerábamos que teníamos otro estatus porque íbamos persiguiendo una historia, no como van los turistas a ver cosas, a hacer fotos y a no entender nada. Nosotros íbamos persiguiendo una historia. Y cuando nos encontramos la tumba, ¿de quién? William de Sinclair, caballero templario. Resulta que era el que murió con Douglas, en la abadía de Roslin. Su tumba. Una espada dibujada y algo interesantísimo. Voy rápido. Ángeles en la abadía. ¿Con qué? Con el corazón del rey Roberto. Toda la abadía recuerda que la familia Roslin pagó bien caro con 2 de sus antepasados en la batalla de Tebas. En la abadía de Roslin, a lo mejor, Lucía, no os habéis fijado en esto. Puede, porque esto ya hay que ir con alguien que te lo vaya explicando. Hay unos símbolos muy extraños, que son estos. Estos parecen como unas cuentas. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede representar? Algunos teóricos dicen que es maíz. Que esto es mazorcas de maíz. Claro, pero estamos en el siglo XIV. El maíz no llega hasta el descubrimiento de América. Pero, ¿qué dicen ellos? Que un antepasado de los Roslin había llegado antes a América. También dicen que los vikingos, vikingos escoceses, estaban a un tiro de piedra realmente, y eran grandes navegantes y tal, y en sus barcos. Y dicen que aquí tienen la prueba. Yo no acabo de ver una mazorca, no la acabo de ver. Ellos dicen que sí, que es una mazorca de maíz, pero claro, es imposible, porque no se conocía el maíz. Tenían que haber estado ya en América. Yo creo que es un elemento decorativo, que le han puesto una serie de cuentas y puede parecer los granitos de la mazorca, puede parecer los granitos. Creí que era el timbre de la clase, que me estaba avisando de que ya hay que acabar. Bien, entonces pues, no sé, yo creo que es un elemento decorativo, no creo que nada más. Pero lo fascinante es esto. Le digo a Lucía porque ha estado hace poco, y Juan, tampoco acordáis de esto, a lo mejor no lo enseñaron. Es lo más mágico que hay dentro de Roslin. No, está en la planta principal. Está en la planta principal. Y es algo increíble, Es algo increíble. Son los ángeles músicos. Los ángeles, ¿lo estáis viendo? Los ángeles músicos. Cada uno tiene instrumentos. Los ángeles músicos y es uno de los enigmas de la abadía, porque son los ángeles músicos y que hay 13 y luego tenemos también 213 cubos. Mirad los cubos. En toda la abadía hay 213 cubos, elementos decorativos, ¿de acuerdo? Tenemos a 13 ángeles músicos y se han contabilizado 213 cubos, con unas formas raras. ¿Veis esta forma? Es una forma rara. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el cantero ha querido hacer esta forma. Bueno, pues, y este es el gran enigma de la abadía. Resulta que Thomas y Stuart Mitchell, dos investigadores, se han entretenido en coger todas las inscripciones de los cubos y compararlas con lo que son, relacionar estos dibujos con las ondas de sonidos cimáticos. No sé si tengo que explicarme, me lo decís, como si fuerais. Relacionaron, vamos a ver, lo vuelvo a repetir, relacionaron los dibujos de los cubos
con ondas de sonidos. Eso se llama ondas de sonidos cimáticos. Son lo que un importante teórico, que era Charling, le llamó las pautas. Es decir, él investigó que un sonido, cuando vibra, si le pones arena, cuando vibra el sonido, esa arena conforma un dibujo. Entonces cada sonido representa tiene un dibujo. Entonces ellos relacionaron los dibujos de los cubos con los sonidos de esta teoría de este físico. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Al relacionar dibujo con sonidos, salió una composición. Y suena, ¿eh? Es el motete de Roslin. Ponerlo en Google. Composición polifónica. Y suena muy bien. Suena muy bien. Pero que en el siglo XIV hicieran esto. Esto Charlie lo descubrió en el siglo XIX, lo de los sonidos y lo de las ondas cinéticas. Yo qué sé, es como si fuera, es uno de los enigmas de esta abadía de Roslin. Es desconcertante, pero bueno, la abadía es que es desconcertante. La abadía tiene símbolos de tradiciones judías, hebreas, de cristiana, egipcia, masónica, pagana. En Roslin te puede encontrar una cantidad de símbolos increíbles. Hay que irse un día entero para estar viendo cada detalle. Los hombres verdes, ¿los visteis? Los hombres verdes de Roslin, unos hombres que le salen por la boca plantas, toda una mitología pagana que no acabamos de entender. Todas las bóvedas llenas de estrellas, como un cielo estrellado. Roslin es apasionante. Claro, Dan Brown utiliza todo esto para construir su historia. ¿Qué dice Dan Brown? Pues que Roslin es un lugar idéntico al templo de Salomón. Que la familia de Roslin lo que hizo es hacer una reproducción en pequeño del templo de Salomón en Jerusalén, y que ahí está, en sus sótanos, está enterrado el cáliz divino, está guardado el grial. Todo esto, claro, todo esto en la mentalidad, pero bueno, literariamente tiene mucho tirón. Y Dan Brown, un gran escritor, pues lo aprovecha todo y demás. Esto aquí hay masones, está el Santo Grial, está el cáliz, no se ha encontrado, por supuesto, a saber, ¿no? Pero todo esto se cuenta. Termino. En la abadía está también la cara del rey Roberto, tallada, del rey Roberto. Es la única escultura. Claro, en el siglo XIV no había, era difícil, pero hay una talla. Un famoso escritor escocés, todos lo conocéis, Walter Scott, escribió un libro, una novela llamada Castle Dangerous. En español, esta edición la pude encontrar de principios del siglo. Es muy antigua, valía 4 pesetas. Es una traducción de la novela escocesa. Y la encontré y la compré, lógicamente. Y se llama El Castillo Peligroso. Y cuenta la leyenda, la historia de Douglas. Y la contó Walter Scott, el gran escritor escocés. Para ello, Douglas es muy importante. Aparece en todos lugares. Nosotros no sabíamos nada. Ahora ya, con mi libro, sabemos, creo, que lo debemos de saber todo. Y, por supuesto, la gran crónica histórica es la de Barbour, que está traducida al español ya y se llama La gesta de Roberto de Bruce. Se cuenta todo también en Escocia. Yo la he comprado ya traducida, pero también he trabajado con la versión inglesa. Con John Barbour quiero terminar, y con una frase de John Barbour que está en su libro. Y dice lo siguiente. Es un poema, está todo en poema. Dice: la libertad es una cosa noble. La libertad le da albedrío al hombre. La libertad todo solaz confiere. Vive con paz quien vive libremente. Para un corazón noble no hay sosiego
esa es la inscripción que va a haber en el monolito del rey Roberto. Para un corazón noble no hay sosiego si le falta la libertad, si carece de libertad. Que el libre arbitrio para él será el bien más perseguido. Eso lo cuenta el gran cronista, la gran crónica de John Barbour, sobre el rey Roberto, que nos cuenta todo esto. Yo quería terminar pues con Tebas y con una imagen del castillo ya anocheciendo, y con esto, pues con esta penumbra, pues quiero terminar mi exposición y la presentación de mi libro, que no sé si me he extendido mucho, disculpad por el tiempo, pero como podéis entender, esta historia me apasiona. Muchas gracias.